Vamos a resolver ahora de nuevo este circuito, pero ahora vamos a aplicar unas mallas diferentes o unos lazos cerrados diferentes para resolverlo. De nuevo aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Recordamos que en la anterior lo que habíamos hecho era resolverlo utilizando dos mallas, estas dos mallas interiores de elementos, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer diferente. Lo que tenemos que hacer es siempre hacer una pequeña chuletilla hasta que dominemos la aplicación de las leyes de Kirchhoff de lo siguiente. Recordad que lo que tenemos es que la sumatoria de las tensiones en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico es igual a cero. La suma algebraica de las tensiones en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico es igual a cero. Y que cuando nosotros cogíamos una intensidad, cuando era atravesada por una fuente de tensión en este sentido, es decir, que era entraba por el negativo y salía por el positivo, la considerábamos positivo. Esta es la intensidad. Y voy a borrar. Y si la fuente de tensión es atravesada en sentido contrario, es decir, por una intensidad en este sentido, era negativa. Por lo tanto, ahora lo que vamos a resolver es este ejercicio. Voy a utilizar otro color diferente. Lo que vamos a hacer es coger dos mallas diferentes, ¿no? La primera no la vamos a coger diferente, vamos a coger la misma y la vamos a poner el mismo nombre, IS1, ¿de acuerdo? Y otra forma de lo que me quedaría por coger son estos dos elementos, por lo tanto tendremos que coger otra malla, otro lazo. En este caso vamos a coger un lazo que parta de este punto y atravesándolo estos elementos lleguemos al mismo punto. Y la vamos a denominar como I sub 2. Ahí está. Llega por ahí. Ahí está. Es decir, todo el lazo cerrado lo conforman todos los elementos exteriores. Sería la I sub 2. Ahora tenemos que plantear las dos ecuaciones, teniendo en cuenta lo que he mencionado anteriormente. La primera ecuación la hicimos anteriormente y es de la siguiente manera. La tensión que tenemos en este elemento es atravesada por I sub 1 e I sub 2 más I sub 2. Por aquí por la fuente circulan ambas intensidades y circulan según los sentidos que yo he cogido, porque dije en el otro y ahora lo vuelvo a comentar, el sentido que yo le dé es arbitrario, es decir, me da lo mismo, puede ser sentido horario o antihorario, me es indistinto. Luego después el sentido real me lo va a dar el signo de la intensidad a la hora de resolver el sistema de ecuaciones que me va a salir. ¿Vale? Muy bien, I sub 1 más I sub 2, en este punto de aquí la R1 va a ser atravesada también por I sub 1 más, así lo circojo, más I sub 2 y seguimos R3, solamente va a circular por R3 I sub 2, por R4 solamente va a circular y en este sentido I sub 2 y por R2 solamente va a circular I sub 1 en este sentido. Correcto, hemos cogido I sub 1 así, I sub 2 en este sentido, ya tenemos todos los sentidos puestos. Por lo que vamos a lo siguiente. Venimos aquí y esta fuente, vamos a hacer la malla de esta primera intensidad. Por lo tanto, la suma algebraica de esta tensión más esta, es decir, la que es afectada por donde todos los elementos por donde circula la I sub 1 tiene que ser igual a 0. Empezamos por la V1. Si entra por el negativo y sale por el positivo, hemos dicho, como hemos visto aquí, que es positiva. Por lo tanto, son 6 voltios. No voy a poner los voltios ni la unidad ni nada para ir un poco simplificando los cálculos. Siguiente es R1. R1 vemos que es atravesada por I sub 1 y I sub 2 que llevan el mismo sentido, por lo tanto
la caída de tensión que me va a hacer caer en R1 será más menos. Un momentito, hay aquí un error. Ay, voy a ver si lo puedo señalar de forma adecuada. Aquí está. Más menos. Por lo tanto, como va a hacerme caer, si circula la intensidad en este sentido, esta caída de tensión en este sentido, que sería más menos, por lo tanto la vamos a considerar negativa, porque entra por el positivo la intensidad y sale por el negativo. Por lo tanto la vamos a considerar como negativa. Y ahora, ¿qué tensión es la que me va a hacer caer ahí? Pues va a ser V igual a R por I, será 8 multiplicado por I sub 1 más I sub 2, porque aquí van sumándose las dos intensidades según conforme lo que yo he determinado arbitrariamente. Seguimos. Esto sería la tensión que me cae en la resistencia R1 de 8 ohmios. Seguimos. Por I sub 1 atraviesa este elemento, este otro, y R2. R2 es un elemento que solamente atravesada por I sub 1, por lo tanto, la caída de tensión que me va a ocasionar va a ser en este sentido más menos. Por lo tanto, como entra por el positivo y sale por el negativo, la vamos a considerar negativa. Aplicamos la ley de Ohm y según la ley de Ohm, la tensión en la resistencia R2 será igual a V igual a R por I, que es R 12 ohmios, por la intensidad que es I sub 1. Bueno, pues ¿esto a qué me va a dar igual? La suma de las tres tensiones, la suma algebraica, me da igual a 0. Ahora vamos a por la segunda ecuación. La segunda ecuación es la que determina el lazo cerrado I sub 2. Partiendo de este punto, vamos a coger primero, por ejemplo, R1. Bueno, aunque podemos partir igual que en el anterior, por V1, que sería partir de este punto y terminar en el mismo. Para el caso sería exactamente lo mismo. Pues vamos a empezar por aquí entonces. Venga, primero tenemos entonces, siguiendo esta intensidad, que entro por el positivo y salgo por el negativo. Perdón, entro por el negativo y salgo por el positivo. Por lo tanto, según el convenio que tenemos, es positiva. Serían 6 voltios. Menos, perdón. Vamos demasiado rápido. Ahí está. ¿Qué tensión me va a hacer caer I sub 2 en R1, que es el siguiente elemento? Porque vamos a llevar este orden en sentido de la aguja del reloj. Pues mirad, aquí en este caso, igual que en el anterior, R1 es atravesada por la suma de I sub 1 más I sub 2. Por lo tanto, la tensión me va a hacer que caiga en este sentido, más menos. Por lo tanto, va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Por lo tanto, es negativa. ¿Y qué tensión me va a caer? Pues fijaros, mirad, la tensión va a ser la misma que en el caso anterior. V igual a R por I, la R, que son 8 ohmios, multiplicado por la intensidad que atravesada, que sería en este caso lo mismo, I sub 2 más I sub 1. Muy bien. Siguiente. R3. R3 es atravesada solamente por I sub 2. Si es atravesada por I sub 2 y tiene este sentido, me va a hacer caer una tensión más menos en este sentido. Por lo tanto, va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Por lo tanto, va a ser negativa. Y la V, la tensión, va a ser igual a V igual a R por I, 4 por la intensidad, que en este caso solamente atravesada por I sub 2. Seguimos, esta otra resistencia, lo mismo, solamente atravesada por I sub 2 y me va a hacer caer una tensión que será más menos en este sentido. Entra por el positivo, sale por el negativo, por lo tanto es negativa, y ahora la tensión va a ser 2 multiplicado por I sub 2, porque solamente atravesada por I sub 2. Seguimos por aquí y ya no nos encontramos más elementos, ya tenemos los cuatro términos, y la suma de estas cuatro tensiones me va a ser igual a 0 voltios. Ahora simplemente se trata de simplificar este sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ir aplicando y vamos a ir simplificando lo máximo posible. Vamos a ir haciéndolo dos a la vez. Voy a señalar aquí, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
La primera sería 6 menos 8 y 1 menos 8 y 2 menos 12 y 1 igual a 0. Siguiente ecuación sería 6 menos 8 y 2 menos 8 y 1 menos 4 y 2 menos 2 y 2 es igual a 0. Aquí seguimos arrastrando el sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora ordenamos. Sería 6 y agrupamos 8 y 1 y 12 y 1 serían menos 20 y 1 menos 8 y 2. Y eso sale igual a 0. Siguiente sería 6 menos 8 y 1. Solo tenemos un término de 1. Y ahora menos 8 y 2 menos 4 y 2 y menos 2 y 2 sería 8 y 4, 12 y 2, 14, menos 14 y 2. Y eso es igual a 0. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Siguiente paso, dejamos el término independiente, que es el término que no está afectado por ninguna variable, que sería 6, va a ser igual, este que está restando pasa al otro lado de la igualdad sumando, y lo igual que el 8 y 2, que es negativo, pasa al otro lado positivo. Es decir, pasa restando, perdón, está restando, pasa al otro lado sumando. Sería 6 igual a 20 y su 1 más 8 y sus 2. Y ahora 6 igual a 8. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Más 14 y sus 2. Ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muy simple de resolver. Y lo que vamos a hacer es sustitución. Vamos a despejar de la primera y su 1, ¿vale? De esta primera despejamos y su 1, igual que en el caso anterior, que será igual. Este que está aquí sumando pasa al otro lado restando. 6 menos 8 y sus 2. Y ahora dividido entre 20. Porque el 20 y su 1, esto sería 20 y su 1 igual a esta parte de aquí arriba, el numerador. Por lo tanto, el 20 que está aquí multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Y este y su 1 lo sustituyo en la segunda ecuación. De tal manera que me quedaría lo siguiente. 6 igual, estamos con la segunda ecuación, a 8. Y ahora donde ponéis 1 sustituyo lo que vale. Sería 6 menos 8 y sus 2 partido por 20 más 14 y sus 2. Ya lo he convertido en un sistema de una ecuación con una incógnita. Es simplemente ya es resolver esto, que es simplemente simplificar la ecuación. Lo que hacemos lo mismo. Esto que está aquí en el exterior del paréntesis pasa multiplicando a cada uno de los sumandos del numerador. Te quedaría 6 por 8, 48. Y ahora 8 por 8 es 64, negativo, menos 64 y sus 2 partido por 20 más 14 y sus 2.
Por lo tanto, tenemos que son, si multiplicamos ahora a ambos lados de la igualdad por un mismo número, no me cambia, no me varía. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 20. Sería 6 por 20, serían 120, e igual, al multiplicar aquí por 20, todo el numerador por 20, se me va el 20 este con el denominador. Por lo tanto, me quedaría lo mismo arriba. 48 menos 64 y sus 2. Y ahora 14 por 20 salen 280. Más 280 y sus 2. Ahora simplemente sería 120 menos 48 es igual, este que está aquí sumando pasa al otro restando, a 280 menos 64, y me queda lo siguiente: 72, perdón, me quedaría 72, como hemos dicho, es igual a 216 y sus 2, es igual a 72 partido 216, que es igual a 0,333 periódico puro amperio. Por lo tanto, ya tenemos calculado lo que es las I sub 2, la intensidad 2. Despejando, vamos, podemos sustituir aquí en I sub 1, ¿okay? Vamos a cambiar de color al azul para que lo veamos, que es un añadido a posteriori. Si sustituimos que I sub 2 es igual a 0,333 periódico puro amperios, lo sustituimos en la ecuación esta, tenemos que sería, esto implica que I sub 1 sería igual a 6 menos 8 multiplicado por 0,333 periódico puro partido por 20. Eso me sale igual a 0,1666 periódico puro. De tal manera que ya sabemos que I sub 1 es igual a 0,1666 amperios. Ambas son positivas. ¿Qué significa que ambas son positivas? Pues que el sentido que le he dado en el dibujo son exactamente el que tiene en la realidad. Lo voy a poner aquí debajo con color azul el valor de la intensidad. Tenemos que la intensidad 1 es igual a 0,1666 amperios, que la intensidad 2 es igual a 0,333 y que ambos son periódicos puros. Muy bien. Ahora vamos a ver en qué afecta esto en mi circuito.
lo que vamos a hacer es, en un momentito, quitar todos estos símbolos para que podamos verlo más correcto. Entonces voy a utilizar el borrador para que podamos ver qué sentido tiene la intensidad. Voy a borrar el positivo, negativo. Ahora vamos a ponerlo de un color. Estos análisis son a posteriori. Muy bien. Todas. Vamos a borrar de aquí. Perfecto, con que dejemos uno. Muy bien. Para descargar un poquito y que podamos hacer nosotros nuestras anotaciones. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Simplemente quito de aquí este y este. Muy bien. Vamos a coger en color verde y vamos haciendo las anotaciones finales. Muy bien. Por aquí vamos a aplicar la primera malla, a ver si es correcto. Tenemos que la V1 son 6 voltios. Y son positivos. ¿Por qué? Porque yo entro por el negativo y salgo por el positivo. Hemos dicho que esta intensidad en realidad tiene este sentido, porque no ha salido positivo a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, no da un signo negativo. Por lo tanto, este sentido que consideraba es real. Aparte, por aquí también circula, atravesando esta fuente de tensión, la I sub 2, es decir, por aquí pasa la suma de I sub 1 más I sub 2, que lo tenemos que poner aquí debajo. I sub 1 más I sub 2 es igual a 0,166 más 0,333, sale 0,5 amperios. Eso se lo añado ahora al final. Eso significa que la intensidad que atraviesa la resistencia R1 será igual a 0,5 amperios. Tensión que tengo en R1, la V en R1, será igual a la resistencia 1, que son los 8 ohmios, multiplicado por la intensidad 2 más la intensidad 3, que son las que es atravesada, que son 0,5 amperios, me sale 4 voltios. Igual que en el caso anterior. ¿Y qué sentido va a tener? Pues el sentido, digo la tensión, el sentido va a ser más menos, porque tiene la intensidad entra atravesando la resistencia en este sentido. Por lo tanto, siempre que entra en un elemento pasivo, como es en este caso la resistencia bobina condensadora, siempre que entra una intensidad real, con su sentido real, por un terminal, que aquí estos son los dos terminales que tiene la resistencia, para el terminal por el que entra la intensidad real, sentido real, es el positivo, y por donde sale es el negativo. Por lo tanto, ya tenemos que aquí son 4 voltios. Ahora, R2, vamos a ponerlo, además, según como entra la intensidad por el positivo, sale por el negativo, a la hora de aplicar nuestras mallas, tenemos que ponerlo como negativo. Pues entonces ponemos aquí menos 4 voltios, siguiendo aplicando las otras mallas. Y en esta primera malla, para terminarla, me queda la tensión en R2. La tensión en R2, ¿cuánto es? Pues será solamente atravesada por I1, tiene este sentido en la realidad, así hacia abajo, me vas a caer una caída de tensión más menos real en este sentido, más menos, y la tensión en R2 va a ser igual a I1, que sería 0,1666 multiplicado por 12. Si le hacemos esa operación me va a salir 2 voltios. Por lo tanto, aquí vamos a tener tensión en R2 es igual a 2 voltios. Y va a ser negativa porque si nos fijamos, entra por el positivo la intensidad real y sale por el negativo. Por lo tanto, tenemos menos 2 voltios. Pues la suma de estas tres tiene que ser 0. Vamos a comprobarlo. 6 menos 4 menos 2, 0. Es correcta la afirmación. Siguiente malla. La siguiente malla está compuesta por 1, 2, 3, 4 elementos. Empezamos por el primero, que es los 6 voltios. La I sub 2 atraviesa la fuente de tensión de 6 voltios entrando por el negativo, siendo por el positivo. Por lo tanto, va a ser positiva. 6 voltios.
siguiendo por R1, R1 atravesada por I sub 1 más I sub 2, por lo tanto la caída de tensión que va a tener en R1 va a ser 4 voltios y ahora va a ser negativa, como por lo dicho anteriormente, sería menos 4 voltios. Seguimos por este camino. Aquí R3 solamente es atravesada por por intensidad 2. La intensidad de 2 es 0,3333, que al multiplicarlo por 4 voltios me va a dar, como he dicho, 1,333 periódico puro. Por lo tanto, lo voy a anotar aquí. Tensión en R3, aplicando la ley de Ohm, es igual a 4 ohmios R por I, multiplicado por la I2, que es 0,333 periódico puro, y eso me sale igual a 1,333 periódico puro voltios. Por lo tanto, yo voy a tener aquí una caída de tensión en este sentido más o menos de 1,333 voltios. Lo voy a poner aquí. Es negativa porque entra por el positivo y sale por el negativo, menos 1,333 voltios periódico puro. Seguimos por este elemento. La I sub 2 atraviesa a R4 con este sentido y me va a hacer caer una tensión, por lo tanto, de esta polaridad, más menos. Por lo tanto va a ser un término negativo porque entra por el positivo y sale por el negativo. Y aplicando la ley de Ohm va a ser igual a 2 ohmios, V igual a R por I, 2 ohmios multiplicado por I sub 2, 0,3333, me va a salir menos 0,666 periódico puro. ¿Eso cuánto me da? Vamos a ver. 6 menos 4 menos 1,333 menos 0,666 me va a salir igual a 0. Por lo tanto, se corrobora, como podemos comprobar, la segunda ley de Kirchhoff. Da igual el camino que yo coja, vamos a comprobar esta segunda malla, como hemos hecho anteriormente. Si yo sumo la tensión aquí, esta tensión, que son 2 voltios, cogiendo esta malla de aquí, 2 voltios, que sería, si cojo esta intensidad, como la cogimos anteriormente, entra por el negativo y sale por el positivo, sería más 2 voltios, menos 1,33 voltios, que es la que cae en R3, menos 0,666 voltios, me va a salir también 0. Es decir, que yo puedo hacer las combinaciones posibles de todos los lazos cerrados que yo tengo en mi circuito, y coger el camino que coja siempre me va a dar la suma de las tensiones igual a 0 voltios. Como hemos podido comprobar, hemos resuelto este circuito de dos maneras diferentes y vemos que no parece tan dificultoso, simplemente seguir unas pautas siempre las mismas y tener muy claro los conceptos a la hora de aplicar los criterios de los símbolos, de los signos.